Y estamos iniciando en este momento, pues, en nuestra acostumbrada mesa periodística de los martes. Ya están aquí en el estudio Erasto Olmos y Dora Villalobos en zona de conflicto. Hoy no tengo las cortinillas listas, pero pues da lo mismo. Buenos días. Buenos días a Dora y a Erasto. Gracias, a Héctor, por supuesto. Y bueno, pues temas hay de sobra, ¿no? Vamos a empezar con este problema que ya hizo crisis. Yo creo que no podemos decir que va a ser crisis, ya hizo crisis porque cuando se habían reunido por la mañana con varios superintendentes de la Comisión Federal de Electricidad, los barzonistas, los menonitas, con el representante de la Secretaría de Gobernación, Reynoso, enviado exprofeso para solucionar este problema, con titulares de la Conagua, Desarrollo Rural, etcétera. Pues nada, los barzonistas se fueron por la vía de los hechos y ya derribaron 25 postes de la Comisión Federal de Electricidad, esos de concreto, en un predio particular, además, del noroeste. Parece que este predio fue vendido a un grupo de menonitas y, bueno, pues ellos están alegando que con esa electricidad, con esos postes, más bien dicho, se corta el suministro de electricidad, derribándolos a pozos que ellos consideran que están operando de manera ilegal. Esto cuando las autoridades acá en Chihuahua estaban diciendo, no, ya hay un acuerdo, incluso el ingeniero Octavio Lagarreta diciendo, ya hay un acuerdo. Los barzonistas aceptaron de buena gana que los menonitas terminen este ciclo agrícola regando como lo están haciendo, porque será una lástima que se perdieran las cosechas por este conflicto. Entonces, este tema está ahí propuesto en la mesa. Adelante. Tema difícil, ¿eh? Sí, si bien un gran porcentaje, el mayor porcentaje del agua, sobre todo el agua profunda, el agua subterránea, es manejo de la Federación, y un tanto del agua superficial también. Si bien eso, efectivamente, yo pienso que esto que mencionaba Verónica, que las comisiones negociadoras que se han hecho, que van y que vienen, no han resuelto un problema que está ahí presente. Recuerdo yo que el señor gobernador se molestó mucho cuando, a raíz de este problema, le preguntó una periodista en México, ¿hay en Chihuahua un conflicto racial? Y él dice, no, claro que no hay un conflicto racial. Lo que pasa es que hay mucha gente que está muy crítica y se cuelga de cualquier situación para hacer críticas. Pero yo creo que ahí lo que se trata no es cerrarse a la crítica, sino ser abierto a la opinión de una población a la que no le satisface ni con agua, en lo que toca al gobierno federal, ni a las comisiones negociadoras que ha nombrado el gobierno estatal, y que esto al gobernador Duarte yo sé que le molesta cuando se hacen referencias críticas al gobierno del estado por su actitud en este conflicto, que es el problema de la guerra por el agua, que es un conflicto siempre presente. Y él dice, no anden poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho en torno a eso. Lo cierto es que cada vez que se le escucha, vamos a ver cuáles son las intenciones del señor gobernador y cómo lo percibe la gente. La gente lo percibe parcial y a favor de los menonitas. Y a mí me parece que esa no es una posición que convenga al primer mandatario del Estado. Debe tener una actitud de diálogo, de apertura con toda la población, menonitas o no menonitas. Y lo cierto es que como una observación que se hace a la autoridad local, es que se está viendo y se sigue viendo parcial. Esa sería mi opinión. Sí, yo creo que aquí deben de quedar claras varias cosas. La primera es que efectivamente no se trata de un asunto racial, es decir, no se trata de que sean menonitas o no, o sea, eso debe quedar claro, porque luego los menonitas también se hacen víctimas, ¿no? De que es que como somos menonitas y como no somos de aquí ni de allá y que nos quieren correr, etcétera. Me parece que tiene que quedar muy claro eso, porque de lo contrario sí se pueden ver los menonitas como víctimas. No, aquí, y esto apenas inicia, me parece que apenas inicia. Aquí el asunto de fondo es el agua. El asunto de fondo es la carencia de agua, es la falta de agua. Y tiene también que quedar muy claro que Chihuahua, un estado desértico, absolutamente desértico, comparado geográficamente con
desiertos conocidos a nivel mundial como el Sahara, por ejemplo, no va a tener agua. O sea, Chihuahua no tiene agua, pues. Chihuahua, la única agua que tenía era la subterránea. No llueve, tenemos sequías prolongadas de 11 años, de muchos años, tenemos décadas y décadas con sequías cíclicas, y las sequías han sido toda la vida y van a seguir siendo porque estamos en el desierto, no va a cambiar. La única agua que teníamos, y digo que teníamos porque los acuíferos están explotados, están sobreexplotados. Entonces, la única agua que tenía Chihuahua, el estado de Chihuahua, eran los acuíferos, era la subterránea. Y bueno, el agua subterránea la estamos utilizando para todo, obviamente, para tomar, para consumo humano, que es lo mínimo, El agua para consumo humano en el estado de Chihuahua no llega ni al 10%. El agua en realidad subterránea se ha estado usando para el sistema agrícola, de una manera y con un sistema de veras irresponsable. Yo no lo puedo mencionar de otra forma, de veras irresponsable, porque tener agua subterránea que tendría que tratarse en un desierto con extrema delicadeza, como lo hace Israel, por ejemplo, donde tendría que ser oro molido, el agua subterránea en un desierto tendría que ser oro molido, pues simple y sencillamente se saca cada vez de pozos más profundos, profundísimos, diría yo, de manera carísima, y se riega como si fuera de lluvia. Sí. Se riega, cuando mucho los sistemas de riego tecnificados, cuando mucho son estos de aspersión, que se les llama, nunca por goteo, es de aspersión, que es agua rodada, es vil agua rodada, y se desperdician montones y montones de litros y de litros de agua. Se desperdician, porque esa es la palabra, se desperdician. Y la desperdician igual los menonitas que los no menonitas, todo el mundo la desperdicia. Y entonces aquí tiene que quedar muy clara una responsabilidad de la autoridad, es que la autoridad es la que regula el agua, y aquí es con agua, no hay otra. Con agua tiene la obligación, tiene la responsabilidad de regular el uso del agua, y es increíble, de veras, yo no lo puedo creer. Yo estoy realmente preocupada, pero preocupada es muy preocupada con Ojinaga, por ejemplo, porque del estado el único acuífero que se ha salvado, y que yo creo que no tarda en ya que no quede ni uno, es el acuífero de Ojinaga. Cuando uno veía el estado, el agua subterránea en el estado, el único acuífero que no está sobreexplotado es el de Ojinaga, y ya llegaron los menonitas a Ojinaga. Ya llegaron, no es casualidad que hayan llegado a Ojinaga los menonitas, y entonces la autoridad que tendría que estar regulando, yo digo, ¿cómo es posible? No lo puedo ni creer que desde hace muchos años no ponga veda la Conagua en muchos mantos acuíferos que se iban acabando. En Ojinaga, por ejemplo, no hay veda. ¿Qué implica esto? Que donde no hay veda puedes abrir el pozo que quieras y no hay bronca. Lo que no está prohibido está permitido. Así es de libre alumbramiento, le llaman en términos técnicos. Entonces, un sistema de libre alumbramiento en todo el estado hasta que se echaron los acuíferos, y entonces empieza a haber veda. Pero luego hay veda y todavía peor, abren pozos clandestinos, y la Conagua como si nada, así a gusto. A mí me tocó hacer un trabajo en el Heraldo hace algunos años, donde gente de Conagua, funcionarios de nivel medio, digamos, bajo, denunciaban corrupción de Conagua y menonitas allá en Ojinaga, en el oasis de Ojinaga, para abrir de mil maneras, pero para sobreexplotar, pues, ¿no? Y quedó súper demostrado, incluso con documentos oficiales, cómo es que les daban mordida a Conagua para que los menonitas de Ojinaga pudieran sobreexplotar los pozos. Y lo que hizo Conagua, bueno, porque una funcionaria de alto nivel de Conagua admitió, no me acuerdo cómo se apellida, Patricia, admitió que efectivamente eran documentos oficiales y que efectivamente estaba ocurriendo eso. Bueno, pues Conagua, en vez de regular y en vez de resolver, corrió a la funcionaria
porque acusándola, todavía hay un litigio por ahí, creo que laboral, acusándola de sacar documentos oficiales de Conagua, ¿no? Donde se evidenciaba la corrupción de Conagua con estos menonitas. Entonces, aquí el asunto está acá en el noroeste del estado, lo que yo he sabido, y bueno, los bastonistas lo han denunciado muchísimo, es que los menonitas se atrevieron a desviar el agua de una presa, a desviarla para su uso agrícola, dejando al resto de los sin agua, incluso a los pueblos con agua, sin agua para tomar. Ahora, todos estos pozos clandestinos que están ahí, ¿tú cómo escondes un pozo clandestino? O sea, ¿cómo le haces para esconder un pozo? Pues si ahí están, si son físicamente visibles, si están electrificados. Además, ¿cómo le ponen electricidad a un pozo clandestino? Digo, la CFE también, me parece a mí. Ahí están los pozos clandestinos, no, me parece que no hay ninguna duda de esos. Y entonces, la Conagua, obviamente, ¿cómo permite, pues? Lo último que dijo es que no tenían suficiente gente, pues bueno, ese no es argumento, es el pretexto más ilógico que yo he escuchado. Y la CFE, ¿cómo electrifica estos pozos que no tienen permiso? O sea, ¿de qué hay corrupción? Hay corrupción. Y entonces me parece a mí que con razón estos otros agricultores dicen, bueno, pues ¿qué pasa? O sea, abrimos todos pues pozos clandestinos o le ponemos o hacemos... Al final de cuentas es un pleito por el agua entre agricultores. Que unos son menonitas, pues sí, pero bueno, pueden ser o no ser menonitas. Que los menonitas están abriendo y han abierto toda la vida pozos clandestinos es un hecho. A mí me parece, ahí sí a lo mejor puedo yo parecer racial, sí, con el riesgo de serlo. El riesgo o el mayor riesgo que tienen los menonitas es que no tienen este arraigo, pues, que tenemos quienes aquí hemos vivido y aquí nos vamos a morir. Ellos han amenazado una y otra vez de que si no les permiten explotar como ellos explotan, agarran sus chivas y se van. Y lo han hecho montones de veces porque no tienen ese arraigo, pues, que podemos tener quienes de aquí somos. Me parece que hay que tomarlo en cuenta sin ser racial, pues, o sea, no, porque me parece que, primero, no se vale, yo responsabilizo pues a la autoridad, Conagua, particularmente CFE, y no se vale pues así como que, pues me asiento si quieren y si no me voy. Me parece que tiene que haber responsabilidad. Y por el otro lado, y con esto termino esta parte, me parece a mí que el gobierno del Estado no puede ser ajeno a un conflicto. Esto ocurre, por ahí alguien decía, esto ocurre en tierras del Estado, es decir, la regulación del agua posiblemente le toca con agua, pero el conflicto le toca al gobierno del Estado. Sí. Y entonces el gobierno del Estado no puede estar diciendo que no es su bronca. Es su bronca, y si la deja que corra, porque el gobierno del Estado tiene que meter mano, pues entonces sí se va a venir todavía una bronca, y el gobierno del Estado la va a tener que agarrar quiera o no quiera, porque se convirtió en una bronca política y la tiene que tratar como un asunto político, y en un asunto político tiene que ser imparcial, porque si no se le va a revertir. Me parece que está muy clara la postura del Barzón, está más que clara. Y bueno, efectivamente, si el gobierno del Estado, que me parece que lo político es a quien le toca meter mano, no mete mano con la mayor rapidez, pues bueno, se le va a salir de control, simple y sencillamente, ¿no? Bueno, sí, yo coincido prácticamente con lo que se ha dicho aquí. Sí. Siento que efectivamente es un problema que se dejó pasar, en el que todas las partes involucradas como autoridad fueron omisas, y bueno, de pronto estalla, ¿verdad?, en forma de conflicto, y que tiene que tratarse de una manera totalmente imparcial. El hecho de que está generando una preocupación cada vez mayor es la reunión que tuvieron ayer, en la que estuvo como mediador un enviado, un director de la Secretaría de Gobernación, quien les dijo que no puede haber tratos de privilegio, ¿verdad?, que son campesinos todos, agricultores todos. Correcto. Y que simple y sencillamente pues se va a hacer respetar la ley. Pero ahí está el problema, ¿verdad?, porque es tanto el tiempo en el que se permitió el abuso
el abuso, en este caso, pues salta a la vista que el abuso ha sido por parte de los grupos de agricultores menonitas, sin que, como dice Dora, queramos aparecer racistas. Son ellos los que se han servido con la cuchara grande ante la complacencia de autoridades federales y estatales, locales, municipales. Todo el mundo se ha enterado, todo el mundo estuvo enterado de lo que hicieron los menonitas durante todo este tiempo y de los estragos que esto ha causado en las corrientes, ¿no?, de las que dispone Chihuahua. Yo creo que ya se les salió de las manos. Ayer esta reunión que se llevó a cabo con los superintendentes de la Comisión Federal de Electricidad prometía, salieron de ahí muy contentos diciendo que hoy iban a Cuauhtémoc y nada, ¿no? Que los barzonistas se fueron por la vía de los hechos porque no ven realmente voluntad de solucionar el problema. Sobre esto hay que puntualizar unas cosas. No es un conflicto racial, evidentemente, en eso quien sostenga es correcto decir que no hay un conflicto racial. Tampoco hay una actitud antimenonita. Nadie en su sano juicio se puede poner antimenón. Incluso yo he platicado en una estancia que tuve en Cuauhtémoc con alguna gente de ahí, le digo, ¿cómo la ven con esta situación? Dice, mira, aquí el problema, nosotros lo vemos así, ni es conflicto racial, ni tampoco hay una actitud en contra de la cultura menonita y de todo lo que es la cultura, con todo y todo. Dice, lo que pasa es que en este caso lo grave sería que otra vez paguen los platos rotos los menonitas pobres, porque en todo caso hay un conflicto también ahí entre la clase menonita, que es la que detenta el capital, los banqueros, hay banco propiamente menonita, o bancos de ellos. De aquí el problema es que paguen los platos rotos los pobres, que son menonitas, que también hay menonitas pobres. Pero también otro detalle que yo quiero observar. El planteamiento del Barzón, estoy de acuerdo 100% con Dora, es correcto porque está pegado a la ley. Dice, lo único que queremos es que no haya pozos clandestinos y que no haya presas clandestinas. Y nosotros advertimos esto, yo percibo esto en el gobierno estatal. Como el Barzón no es clientela política del PRI, es decir, del sistema político, pues no respondo por lo que haga el Barzón, y yo creo que es una actitud equivocada. Si la sostiene el Ejecutivo Estatal a través del gobernador, está equivocado, porque tiene que ver por todos, y quien diga que se aplique la ley, está en lo correcto, mismo que diga que no se aplique la ley. Entonces, esta situación, yo repito, al gobierno estatal le hace bien que se le diga que se está percibiendo en la población, se está percibiendo el gobernador parcial. Se está viendo como que está apoyando a una de las partes, y es una de las partes que ha estado en la ilegalidad. Y entonces nosotros creemos que tiene que cambiar un poco, yo creo que tiene que cambiar un poco el criterio estatal, porque ejemplo, el Congreso dice, un diputado, me parece que es el que tiene en su responsabilidad el problema del agua, dice, es que el 100% del agua subterránea es responsabilidad de la Federación, y el agua de superficie en una parte es responsabilidad del Estado, pero no sabemos cuántos depósitos de agua de superficie tenemos. Eso se llama ignorancia, ¿verdad? No sabe el diputado o no sabe el gobierno del Estado cuántos depósitos de agua en superficie tiene. Eso tendría que saberlo, porque como lo explicó aquí Dora, la responsabilidad política es del primer mandatario, aunque tenga que conjuntar a Conagua, a Zagarpa, a toda la Comisión Federal, él tiene la capacidad y la obligación de convocar a las partes, puesto que para eso es el señor primer mandatario y es el presidente de la CONAGO, ni más ni menos, todo un poder muy grande. Entonces yo así le dejo el punto de vista. Bueno, pues yo insisto, un tema complejo y no se ven soluciones. Yo lo que creo es que ha habido mesa tras mesa de acuerdo y salen de la mesa y todos dicen que está muy bien, salen en la fotografía muy sonrientes y a la semana no se cumplen los acuerdos, provoca reacción. El Barzón dice no podemos tolerar, porque además, sin tratar de hacer una defensa ultranza del Barzón o del movimiento barzonista en este tema, están defendiendo su derecho también a tener agua, o sea. Claro. Y la verdad es que los menonitas han violado flagrantemente la legislación en materia de agua, ya han explotado, perforado y siguen sacando agua de manera muy ilegal, muy irregular, y ninguna autoridad ha tenido el tamaño para pararles el acto. Y yo me uno a la voz que dice que este no es un problema de racismo, o sea, los menonitas, es más, yo iría más allá, el grupo menonita ha sido sobreprotegido por los gobiernos federal y estatales durante décadas. Crecieron de manera impresionante los grandes capitales menonitas
con una protección de veras muy específica en cuanto a créditos, en cuanto a tolerancia, en cuanto a pagos, otorgamiento de tierras, concesiones y demás. No se puede acusar a la gente de Chihuahua, ni al gobierno federal y a nadie, de que sea un caso de intolerancia racista. No. El menonita ha vivido en condiciones de privilegio durante décadas, y está bien. Han creado un emporio, han llevado progreso a la zona, etcétera. Pero tienen que estar dentro de la ley como cualquiera. Exactamente. En este tema, lo increíble es que cuando un grupo está pidiendo que se atengan a la ley, es cuando recibe menos apoyo. Eso es la paradoja del caso, ¿no? Sí. El movimiento barcelonista dice, simplemente que se eliminen los pozos ilegales. Está pidiendo que se aplique la ley en un tema en donde hubo la tolerancia que menciona Dora. Con agua fue omiso, la Comisión Federal ha sido omisa, incluso la Comisión Federal dice, a quien esté pagando no hay problema, sin tomar en cuenta que es ilegal la instalación eléctrica que está pagando sus cuotas. Entonces, en el tema todo el mundo habla mucho, todo el mundo se reúne, todo el mundo llega a acuerdos, pero en los hechos el problema sigue, y ese es de fondo es lo que va a provocar que, como dijo ahora, esto está empezando apenas. Lo paradójico es que el gobierno del estado trae una promoción de la cultura de la legalidad, ¿no? Sí. Entonces es así como ilógico que diga, sí, la cultura de la legalidad, pero en eso no, o sea, no me meto en eso, o sea, no tengo nada que ver, ¿no? Y si tú recuerdas cuando se habló, y vamos a cuando se habló cuando empezó este gran programa de la cultura de la legalidad, lo dijimos, si el gobierno, si el estado no es el primero, no va a funcionar. Claro. Y si la ciudadanía tampoco lo aplica, no va a funcionar. O sea, no es posible que todo el mundo hablemos de ello y todo el mundo hagamos lo que se nos pega la gana, ¿no? Bueno, yo nada más para terminar diría que yo no pienso que se vaya a solucionar antes de que termine esta administración federal. Ya está muy próxima a la entrada del PRI gobierno, y entonces probablemente se solucione. Le están dando largas, ¿no? y largas y ya. De todas maneras llama la atención la declaración que hizo ayer el gobernador, ¿no? En el sentido de advertencia a la Conagua. Yo nunca lo había visto así, advirtiéndole, diciéndole, bueno, atente a las consecuencias, porque si destruyes 54 presones y no revisas la ley, acuérdate que no puede ser retroactiva, te atienes a las consecuencias. En otros términos fue lo que le dijo, ¿no? Yo como que ya empieza a involucrarse, ya subir de tono la discusión. ¿Sabes qué pasa, no? Vamos a una pausa y regresamos con otro tema aquí a Zona de Conflicto. Hay otro tema en la agenda política nacional, gubernamental, legislativa, y es la propuesta para la reforma laboral que envió el Ejecutivo Federal y que tiene que dictaminarse a más tardar el último de este mes. Luego con la novedad de la iniciativa preferente, ¿no? Que ya constitucionalmente se tiene que respetar, es decir, se tiene que revisar para bien o para mal, para aprobarla o para rechazarla, pero se tiene que revisar. Está en comisiones todavía, pero bueno, hay mucha discusión en torno a esta iniciativa, que en muchas ocasiones se ha dicho que es necesaria, porque bueno, pues la legislación en la materia data de los 70, ¿verdad? Está completamente rebasada, obsoleta, anquilosada, por decirlo menos. Por ejemplo, no contempla como pruebas de descarga a favor del trabajador todo lo que se refiere a trabajo en materia de Internet. Sí. No puede presentar, por ejemplo, como pruebas de correos que le envía su jefe dándole alguna orden, alguna instrucción. No los acepta porque no existía esa tecnología. Claro. Entonces, hay detalles como esos que tienen que, obviamente, actualizarse, ¿no? En cuanto a la materia laboral. Pero también ha sido muy criticada porque pues hay quienes están rechazando, sobre todo los grandes, los líderes de los grandes grupos sindicales, que se pida transparencia en el manejo de los recursos de las organizaciones sindicales, algo que nunca han hecho, nunca nadie les ha pedido una rendición de cuentas. Se dice que se pierde autonomía, que es un atentado incluso en contra de la Constitución del 123 que los ampara, etcétera. Y bueno, pues muchas otras cosas, ¿no? Que están ahorita aderezando esta discusión. Fíjate que sobre esto que mencionabas, cerrando el tema que vimos anteriormente, el presidente electo está recibiendo un montón de broncas y problemas y retos, como es ese de la cuestión del agua, la laboral, ya no se diga lo de seguridad,
y vamos a ver cómo le resultan las cosas ya en plan de gobernabilidad a Enrique Peña Nieto. Pero lo que mencionabas, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Héctor. Yo no veo nada bueno. No es que no haga falta una reforma laboral. Hay muchas cosas nuevas que tú mencionas, por ejemplo, el trabajo hecho en casa. O también trabajos a medio turno, etcétera. Sí se requiere una puesta al día de la ley laboral, pero como la están poniendo no se ve nada bueno. Por ejemplo, hasta el PRI le criticó al señor Carstens el pleno. Le critican porque dice, bueno, en la reforma laboral él ya va adelantando lo que tiene que ver. Dice, por ejemplo, que se pueda contratar y despedir a la libre. Luego el pago de trabajo por hora, pero también va a haber la tentación. Despedidos nomás 6 meses, dice la empresa privada, ¿no? Exacto. Y luego lo otro, va a haber la tentación, no sé si en la reforma laboral lo toque, yo creo que sí, con tocar los beneficios de las pensiones. Hay que verse en el espejo de Europa, los grandes problemas que ha tenido España, la misma Francia, el hecho de al tratar de tocar ese beneficio de los trabajadores que son las pensiones. Pero más voy a mencionar otra cosa ya para terminar mi punto de vista. Fíjese que parece ser que toda la reforma laboral viene implicada para representarle sacrificios al trabajador, al empleado. Todo va para allá, pero se deja libre al capital. Parece que aquí el capital no tiene responsabilidad en la crisis económica. El capital está quedando libre y todos los sacrificios, eso va a tener que verlo la Cámara, y es una gran responsabilidad política que la Cámara, de cara a la nación, pretenda jugarnos el dedo en la boca de que todo el sacrificio va a ser para el empleado, para el trabajador, para los obreros, y el capital queda así como Johnny Walker, tan campante como siempre, ¿verdad? Bueno, el tema es que todas las iniciativas, y esto viene tanto del PRI como del PAN, que son los que están más de acuerdo en la reforma, es apoyar y proteger más todavía el capital y al trabajador, dejarlo prácticamente a la indefensión. Ese es el fin de la reforma, porque se habla de que se puede contratar por horas al trabajador, se pueden hacer contratos o convenios temporales, o ¿cómo se llama eso? ¿Sí, temporales? Contratos provisionales para 3, 6, 9 meses, un año, etcétera. La intención es que el trabajador no adquiera antigüedad, porque el patrón lo puede despedir cuando se le pegue la gana. Sale el flamante gobernador del Banco de México y dice, no, hay que ser flexibles. Cuando despidan al trabajador, que el patrón pueda decirle, pues, ahí te va para los chicles y para que te mantengas 2 días y el resto, pues, a ver cómo le haces, por qué. Entonces, la intención de lo que hemos sabido, que yo creo que no conocemos todavía la propuesta, yo nunca la he leído, la verdad, tendría que leerla para hacer una opinión más concreta. Pero lo que hemos sabido es que va en contra totalmente de los intereses de los trabajadores, que no toca a los sindicatos, que es un tema que a mí me parecía indispensable en una reforma laboral, que no es posible que los sindicatos sigan con el clientelismo, con los robos, con el saqueo de las arcas, y que no pase nada, que están invocando el espíritu del respeto, y que la autonomía sindical, cuando en el fondo lo que están es protegiendo a toda una colección de líderes que a mí me gustaría que comprobaran cómo obtuvieron la riqueza que tienen y que no fue más que saqueando las arcas de cada uno de los sindicatos. Entonces, la reforma no puede traer buenas noticias para mí. Sí, se ha dicho siempre, por lo menos desde hace mucho, que la Ley Federal del Trabajo protege a los trabajadores, protege a los empleados. El empresariado ha acusado siempre a la Ley Federal del Trabajo de proteger a los empleados, de ser sobreprotectora, ¿no? Y desde hace mucho, yo desde que tengo memoria, desde Salinas, de la Madrid, desde Cedillo y los 2 gobiernos panistas, esta intención de una reforma laboral, siempre, ¿no? Y bueno, parece que no se va Calderón sin cumplirle pues al sector empresarial, me parece a mí. Hay esta exigencia del sector empresarial desde hace mucho de que se modifique la reforma y se le quite protección al trabajador y dicen ellos que sea más equilibrada, ¿no? Entonces, evidentemente va por ahí, es una reforma que pretende eliminar algunos
beneficios o muchos beneficios que tiene el trabajador y darle pues al sector empresarial, y con este argumento que trae el capital de poder crecer. Dicen que no deja, que estas trabas de esta sobreprotección al trabajador no deja crecer al capital. No, cuando a mí me parece que en realidad, en el fondo, tenemos un empresariado en general, con sabidas excepciones como en todo, un sector empresarial mexicano que en realidad no hace mucho por crecer, pues, ¿no? Y de formar, pues, incluso una clase trabajadora más tecnificada, y con más cimientos, por ejemplo, y que hay muchos programas de deducción fiscal, etcétera, pero casi siempre están buscando la manera de evadir al fisco, básicamente, y de tener el menos costo posible de mano de obra, lo más barato posible, lo menos tecnificado posible, etcétera. O sea, cuando tendría que ser, me parece a mí, si no obligación o responsabilidad, que tendría en un momento que ser, o compartida por lo menos, ¿no? Por lo menos, ir de la mano con la autoridad buscando, pues, tener una base trabajadora que pueda competir en un mundo globalizado como el que tenemos, ¿no? Me parece que yo no le veo mayor interés, pues, al sector empresarial. Sigue insistiendo, me parece que su pretensión es esta, de tener una base trabajadora barata, lo más barata posible, intercambiable, sí, que no le cueste en ningún sentido, no le cueste en el término salarial, que no le cueste en términos de despidos, que no le cueste en términos de pensión, que no les cueste en términos de antigüedad, que no le cueste, porque en general la mano de obra en términos de competencia mundial así es. Por eso las maquiladoras amenazan con irse a China, porque pueden tener y deshacerse de la mano de obra con la mano en la cintura, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que tener cuidado, que me parece a mí que aquí la discusión en términos políticos, en términos de liderazgos, pues, no se ve mucho. Los únicos que por supuesto están haciendo esta defensa son los grandes líderes sindicales que desgraciadamente no tienen calidad moral para defender a sus grupos, a sus gremios, pues no lo han tenido, porque estamos hablando de líderes y de sindicatos charros que insisto, desgraciadamente no tienen esta calidad moral, y entonces prácticamente está el trabajador a la indefensión, ¿no? En todos los sentidos, o sea, no le veo manera, pues, de que no pase esta reforma. Pero además los líderes sindicales no levantaron la voz para decir a los trabajadores no nos los tocan, dijeron a nosotros como sindicato no nos toquen. Lo que le pasa al trabajador, yo todavía no escucho de cuentas, ¿no? Así es, a mí no me toquen, a los trabajadores a lo mejor sí, pero a mí como sindicato no. Varios comentarios rápidos. No se puede estar invocando una globalización de las condiciones laborales en México cuando no son homologables. No puede recibir el trabajador mexicano contratos por horas, etcétera, o perder prestaciones cuando las condiciones laborales son distintas. Un trabajador norteamericano ganando por hora gana mejor que si fuera por semana, porque la hora se la pagan bien pagada y con eso vive él y su familia. El trabajador mexicano que percibe un salario por hora se lo va a cargar. Y tiene el famoso ponchado, seguro de desempleo, no tenemos seguro de desempleo. Y en caso de desempleo, el gobierno te soporta, te mantiene mientras consigues empleo. En México no, te quedas sin trabajo y a ver cómo le haces. Bueno, tendríamos que estar viendo si viene la reforma a un seguro de desempleo, por ejemplo. Bueno, habría que ver. Ahora, para mí están tratando de legalizar lo que ya existe. O sea, ya los contratos son, y esto se da en el gobierno federal, en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales, en la iniciativa privada, en la maquila, en todos lados. Ya hay contratos provisionales, se contrata por semanas. Cuando quieres cambiar al trabajador no le permites crear antigüedad, lo obligas a firmar la renuncia junto con el contrato laboral. O sea, todo lo que están queriendo regularizar, están queriendo simplemente que sea legal lo que se ha estado haciendo durante años de forma ilegal. Y eso es lo preocupante. Fíjate una cosa, perdón, nada más breve. No todas las empresas, y no me voy a referir a las maquiladoras, no todas las empresas se proponen tener trabajadores
pauperizados, pobres, con bajos salarios. Las empresas, la mayoría de ellas, las empresas que están invirtiendo, quieren dos cosas: estabilidad política, o sea, que no haya inseguridad, y dos, obreros capacitados, preparados. Sobre todo eso plantean, pero no necesariamente se plantean queremos un trabajador barato, sino capacitado y que haya estabilidad política en el país. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que coincido con Héctor en el hecho de que la reforma laboral simplemente está tratando de legalizar lo que ya se hace de facto desde hace muchos años aquí en México. Es sabido de todos nosotros que ya más que empleos son subempleos los que se ofrecen a los trabajadores, a una gran cantidad de trabajadores. Hay muchas irregularidades que la autoridad ha venido permitiendo con el paso de los años, como el trabajo o la explotación de niños en subempleos. Hay una crisis muy, pero muy grande en población de más de 35 años, capacitada, que no tiene empleo, que no puede obtener empleo porque ya pasando cierta edad, 35, 40 años, ya es demasiado, no los contratan, no consiguen empleo. De veras, nosotros recibimos muchas llamadas, muchas quejas de personas que están capacitadas y que, bueno, precisamente por estar sobrecalificados no les dan trabajo. Pueden ser hasta másters o doctores en alguna disciplina y precisamente por eso no tienen trabajo, ni por la edad. Y luego esto de contratar por horas está justificándose, diciendo que esta medida apoyaría a los jóvenes. Sería una medida muy buena para los jóvenes estudiantes que pueden estudiar y trabajar, ¿verdad? Pero no se dice en qué, cómo se les, cuáles serían los tabuladores, ¿no? Ni hablar del salario mínimo, ¿verdad? La verdad ya no es referente. Entonces sí hay muchas cosas que tienen que revisarse y que establecerse. Yo sí creo en lo personal que tiene que haber una reforma laboral, pero que no friegue al trabajador, ¿no? Ojalá que la gente que nos representa, los legisladores que nos representan en la Cámara de Diputados, prioricen el interés de sus representados antes que los intereses de su partido, y bueno, pues que no privilegien, ¿no?, los arreglos políticos a los que llegan las cúpulas de sus coordinados, de sus partidos ahí en la Cámara, ¿no? Estaba yo escuchando que esta iniciativa del presidente Felipe Calderón tiene que pasar y que aprobarse antes del 30 de septiembre, porque hay un acuerdo con Enrique Peña Nieto, que es el presidente electo, para que el costo lo asuma el que se va, ¿verdad? Entre muchos de los arreglos que habrán hecho ya en tantas entrevistas que han tenido, que el costo de los negativo de los arreglos en esta reforma lo asuma o se le adjudiquen a Felipe Calderón, porque, bueno, pues están tocándose a los sindicatos, y hay centrales obreras afiliadas al PRI de toda la vida, que a los que no les está gustando nada, ¿no?, algunos de los puntos propuestos. Bueno, ahí lo importante, lo interesante va a ser lo que decías tú. Vamos a ver cómo vota cada fracción parlamentaria, ¿no? ¿Cómo van a votar? Sí. Así es. Si los diputados del PRD, del PRI, del PAN están a favor de una legislación que perjudica a los trabajadores, que asuman el costo político, ¿no? Sí, las responsabilidades. Así es, la responsabilidad tiene que caer en manos de los diputados. Y es que también yo no sé cómo el sistema político tendría que actuar, porque una reforma laboral también tiene que ver la actitud ante los líderes sindicales, lo que mencionaste ahorita. Mira, yo conocí muy de cerca, muy breve se los voy a platicar, uno de los muchos conflictos que tuvo Anáhuac cuando tenía la celulosa, la papelera, que ya no la tiene, ya hay otra cosa ahí. Entonces hubo un conflicto en que el sindicato pedía un 25%, hace años ya, no antes de estos topes, pedía un 25%. Fidel Velázquez todavía existía, resolvió que nada más se les podía dar el 17%, porque ese era el tope. Entonces la empresa le dice, es que sí le podemos dar el aumento que piden, porque sí estamos en condiciones de pagarlo. No, por entonces todos se me van a alborotar y todos se van a ir del 17 al 25 y se me pierde el control. ¿Y cómo le hacemos? Esto es lo que pedía Fidel a la empresa. Dijo, hay una forma fácil de resolverlo. La empresa se declara en quiebra, se disuelve el sindicato, ya no existe la empresa, es inexistente, se disuelve el sindicato. Luego dice, vamos a nombrar una comisión para que
den la glosa del informe de finanzas. Es una comisión ya entre lo controlado, lo más controlado, de tal manera que esos controlados entre los controlados le dice, ustedes van a votar la glosa del informe sin conocerlo, pues a querer y no, y así lo entonces yo entonces he pedido que uno como trabajador tendría derecho a pedir la tutela del Estado para que obligue al sindicato a que me informe cuáles son los bienes que tengo como parte del sindicato, que tenemos los trabajadores, porque el sindicato, por una mafia que lo está controlando, se niega a darme esa información, y es cuando son los límites de la autonomía, hacia digo yo, que el Estado tutele el derecho del trabajador, sus derechos humanos, sus derechos políticos, y que se le ponga un coto a la autonomía, porque no es porque el Estado quiera violarla, sino que la mafia que se ha apoderado del sindicato, la élite, si se quiere llamarle así. Vamos a leer a la transparencia. Sí, a la transparencia, en aras de la transparencia, me informe qué es lo que tengo ahí y cuánto me toca, me puede tocar algo de las cuotas, ¿verdad? O de los bienes, y quizá un blog, me toque un blog o una banqueta, o algo me puede tocar, ¿verdad? Sueña mexicano. Sueña, oye, he cotizado para el sindicato durante casi 40 años. Entonces, ¿dónde están mis cuotas? Es lo que... ¿Tú le compraste las llantas a la Hummer de los... En la Hummer de Sí, eso sí. Lo cierto es que no se puede con este argumento de que los sindicatos son son aparatos charros y aparatos donde los líderes se han hecho ricos. Me parece que no es suficiente argumento para sacar una ley que perjudique a los trabajadores, ¿no? Porque es tan sabida pues este liderazgo charro y este liderazgo corrupto de los líderes sindicales que bueno, vende mucho políticamente en el sentido de entonces eliminar sindicatos, etcétera, modificar reformas para acabar con esta corrupción y va de por medio pues el beneficio o algunos beneficios de los trabajadores. Me parece que hay que tener cuidado en ese sentido. De acuerdo. Pues, ¿no? La pregunta es, ¿dónde están representados los trabajadores? Exacto. Esa es la pregunta. Exacto. Los sindicatos no representan a los trabajadores. Así es. A mí me Entonces, gustaría que los sindicatos no se afiliaran públicamente, que no pudieran a tener los fines partidos políticos, políticos. sí, sería una obligación. Porque ese ha sido también un gran escollo, ¿no? Sí, que hemos tenido que enfrentar todos los mexicanos, todos los trabajadores. Estás afiliado obligatoriamente a un sindicato que es propietario de la central, de tu centro de trabajo, de tu actividad profesional, laboral, y quieras o no, ese sindicato al estar afiliado a un partido, estás etiquetado también tú, ¿no? ¿Por qué? Y es que... ¿Cuándo les vendiste tu conciencia? Fíjese que dos cosas acerca de... los sindicatos, en la mayoría de los casos, no todos, afortunadamente, están hechos para el control, no para la representación del trabajador. Dos detallitos. Y dan y reciben, políticamente hablando, ¿no? Intercambio de bienes por servicios. Claro. Por eso, por ejemplo, hace poco un precedente en el caso del magisterio, la Corte reconoció a un sindicato independiente de maestros, nada más les pide ciertas condiciones, tienen que ser en número tal y tal y tal, pero se vale. Entonces sentó precedente la Corte de que existen incluso dentro de la SEP sindicatos que no son del CENTE y otros que son independientes, porque la Corte los ha avalado. Entonces, fíjese qué control tiene el VESPER incluso sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo le dije a algunos de los líderes, pues este es el tiempo, vamos ejerciendo nuestro derecho y creamos un sindicato independiente más grande, pero con gente pensante y que verdaderamente nos represente, y nos salimos del CENTE. No, dice, no, mira, es que nosotros no queremos desbaratar al CENTE, nosotros queremos la unidad y en todo caso tener otra dirección, pero mientras esté el CENTE como está el VESPER ahí, y máxime, con esto termino mi punto de vista, si tiene el apoyo del Estado. Sí. Porque, por ejemplo, a mí me consta, porque lo vi alguna de las veces que vino el VESPER a presidir un congreso, ¿saben cómo eliminaba y cómo elimina? Yo creo que todavía lo va a seguir haciendo a sus contrincantes, a los que le disputan el poder. Iba a Gobernación y Gobernación le facilitaba los expedientes completos de ellos. Entonces, cuando veía quiénes se le oponían y quiénes estaban yendo por otro lado, decía, oye, ven para acá, de uno por uno los citaba. Te conozco, Mosco. Mira, fíjate bien, aquí tenemos un caso que tuviste una denuncia
por violación de una menor. Nomás que así como nosotros la paramos, nosotros le podemos dar vuelo. ¿Cómo la ves? No, maestra, lo que usted diga. Entonces los va disciplinando de uno por uno con los expedientes que le facilitó la Secretaría de Gobernación. Quiere decir que, yo digo, el CENTE es un sindicato desnaturalizado porque el Estado le permitió eso, le facilitó las cosas e hizo del ser un instrumento del Estado, no un instrumento del sindicato. Y lo mismo es para la CTM. También. Y para otras centrales la obreras, CROP, ¿no? CNC, todo. Que se venden al mejor postor en tiempos de procesos electorales, por ejemplo. Exacto. Está más que visto. Entonces, sí hay que poner orden. Yo creo que sí se tiene que poner orden. Yo creo que es el momento en el que todos hablemos. Coincido en que es muy poco el tiempo para que se pueda definir la reforma, la ley laboral. Digo, no es tampoco se puede fabricar al vapor nomás porque hay una fecha fatal, ¿no? El 30 de septiembre. Ahí sí está en juego la vida de todos los trabajadores de México, ¿no? Claro. Tendría que verse la posibilidad de que se abrieran consultas públicas en todo el país y que se modificara de raíz estas taras, ¿no? Que tanto han perjudicado a México a lo largo de... Pero no se ve por dónde, ¿eh? Bueno, así trabajaba Pericles, el gobernante de Grecia. Sí. Cuando quería eliminar un enemigo, tenía un expediente personal de todos sus enemigos. Entonces le llamaba y le decía, a ver, estás acusado de pederastia. Tienes dos opciones, o la ostraca, el ostracismo fuera de aquí, o que tu familia, y tú vas a ser ejecutado y tus bienes van a ser confiscados por el Estado. No, pues mejor me voy al ostracismo y que los bienes, mi familia se quede con los bienes. Eliminaba enemigos con expedientes personales. Así. Sí. Entonces el Baster ha leído a los clásicos. Aprendió bien la historia. y lo otro, creo que ya lo habíamos visto, pero muy breve. Hubo un secretario de Gobernación que hacía eso. Por ejemplo, la clase política, sobre todo la burocracia, la alta burocracia política siempre está disputando puestos de poder, y entonces iban y a veces hasta gritándole, reclamándole, no, la gobernatura es mía, yo soy gobernador porque yo soy hijo, espérate. Entonces tenía un cajón que le llamaba cajón desastre y tenía un expediente voluminoso, así bien grueso, y tenía un oficio ahí, nada más un oficio ahí cualquiera, y abajo todas las hojas estaban en blanco. Entonces les hacían bluff. Dice, mira, aquí tenemos tu expediente, ¿quieres que lo vayamos viendo o nos ponemos de acuerdo? Nos ponemos de acuerdo mejor. Pues claro, ¿verdad? Eso es una forma de oigan, con el petate del muerto. Una información, a ver si no rompe el tema que traíamos, pero es interesante. Muy breve, yo recuerdo un planteamiento que hice de que a la izquierda le convenía manejarse en 2 tracks, que no se fuera nomás el de la impugnación, sino manejar a la fuerza de la Cámara. Pues ya está viendo cómo se puede manejar. Esta mañana escuchaba yo de un legislador, seguramente de izquierda, que está planteando lo siguiente, y ya para la próxima elección. Quien venza los topes de campaña en tal proporción que sea suficiente motivo para nulidad. Se tiene que tomar una medida así, pero que venga como ley. Y ya ahora sí que palo dado ni Dios lo quita. Y seguir persistiendo ahí, pues no le veo caso. En todo caso, mete el segundo track a trabajar, el power del segundo track, y garanticen nuevas condiciones que nos anime a participar otra vez en el 2015 y en el 2018. Que nos motiven, ¿no? Pero claro. Bueno, pues muchas gracias. Dora Villalobos ya se retiró, tiene clase, y gracias a Erasto, como siempre, Erasto, nos esperamos mañana con Caballo Yo Viejo. también me retiro porque voy a otra grabación. Ok, bueno, pues gracias, muchas gracias a usted por acompañarnos en esta zona de conflicto.